Emily Harris se quitó los zapatos y los colocó en la esquina del vestíbulo, sintiendo el agradable peso de una semana laboral larga. Todo estaba en silencio. No se escuchaban ni coches ni voces desde afuera. Lo único que necesitaba después de una noche de viernes era silencio y soledad. La noche del sábado la pasaría en casa, sin prisas, sin obligaciones. Los años pasados en una agencia de marketing, donde cada decisión requería atención y respuestas rápidas, la habían hecho más propensa a la tranquilidad y el aislamiento. Emily se acercó a la cocina, donde ya flotaba en el aire el aroma de su plato favorito, pasta con salmón, que preparaba sola y para su propio placer. Cocinar era su pequeño ritual. Disfrutaba de cada etapa, desde cortar las verduras hasta espolvorear al final al plato con albahaca fresca. El tiempo que pasaba en la cocina siempre la llenaba de una sensación de armonía interna. Puso una lista de reproducción con melodías de jazz. Los suaves acordes del saxofón resonaban en la habitación, creando un ambiente acogedor. El tiempo pasaba, y sus planes para la noche se volvían más sencillos. No habría reuniones con amigos ni eventos ruidosos. Lo único que deseaba era estar sola, disfrutar de su comida y música favoritas, y, si fuera necesario, charlar con alguien sin compromisos. No hacía mucho se había registrado en un sitio de encuentros casuales. No era una intención seria, más bien el deseo de algo ligero y sin presiones. La única preocupación era, ¿y si las personas en este sitio no eran como ella se las imaginaba? Por un lado, la posibilidad de simplemente conversar, y por el otro, una sensación de vulnerabilidad. Pero en ese momento todo estaba claro. La noche prometía ser tranquila y no sucedería nada fuera de lo común. Todo estará bien, pensó, mientras al terminar de cocinar ponía el plato con la pasta caliente sobre la mesa. Se sirvió una copa de vino blanco, disfrutando del momento de paz que parecía tan esperado. Sentada en la mesa, Emily llevó cuidadosamente la copa a sus labios, disfrutando del sabor frío del vino. Cerró los ojos por unos segundos, permitiéndose perderse en sus pensamientos. La noche comenzaba, y a pesar de todos sus esfuerzos por crear el ambiente perfecto, pequeñas preocupaciones cruzaban su mente. ¿Todo saldrá como quiere? ¿Será la noche tranquila? ¿Y si alguien responde a su perfil en el sitio de encuentros casuales? Pero, aún así, Emily se permitió relajarse un poco. Después de una semana de constante estrés por reuniones, discusiones y decisiones, esa noche era necesaria. Se echó un ligero chal sobre los hombros, eligió para sí misma ropa sencilla pero arreglada, una cómoda túnica y unos vaqueros. La suavidad de la tela, su toque sobre la piel, la ayudaba a calmarse. Fuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, lloviznaba, llenando el aire de frescura y una ligera frialdad. Miró su teléfono, revisó si había recibido algún mensaje nuevo, pero al no encontrar nada importante, lo dejó a un lado. No quería distraerse. Cuando regresó a la cocina, miró el arroz con pollo que casi estaba listo y decidió que para completar la atmósfera acogedora debía encender un par de velas. Estas ardían con una luz suave, proyectando sombras apenas perceptibles en las paredes. En ese momento, Emily sintió cómo el espacio a su alrededor se llenaba de calidez. Sonrió, para sí misma, como un niño que por primera vez siente seguridad y paz. Pronto sería tarde para la cena y tal vez en algún momento encendería algo interesante en la televisión o tomaría un libro. Pero por ahora, aún estaba ese momento, el momento de total certeza de que la noche sería suya. Mordió suavemente el primer bocado de pasta, sintiendo cómo el sabor del salmón fresco con salsa de limón llenaba sus sentidos. De repente, su mirada cayó sobre el lugar vacío a su lado. Sería genial si alguien se uniera a ella. ¿Pero quién? La ligera idea de los encuentros casuales no la dejaba. Su perfil había estado en el sitio durante un par de semanas, pero hasta ahora no se había atrevido a escribirle a nadie. Emily siempre había sido cautelosa con esos sitios, sin saber cómo podrían desarrollarse. ¿Qué esperaba realmente de esto? ¿Enriquecer sus conversaciones con personas al azar? ¿Solo no estar sola? ¿O esperaba que algo, lo que sea que sintiera, resultara ser real? Pero los pensamientos sobre esas preguntas eran innecesarios. Era hora de decidir cómo seguiría pasando la noche, sin importar si alguien estaría allí o no. Emily ya casi había terminado de cenar cuando sonó el timbre. El sonido suave rompió el silencio, haciéndola saltar. Miró el reloj. Ya era casi las 8.
¿Quién podría ser a esta hora? Se levantó y caminó hacia la puerta, sin esperar nada fuera de lo común. ¿Tal vez la vecina había olvidado su llave? ¿O un mensajero con un pedido que ella no sabía? Abrió la puerta y allí estaba Laura Bennett, la madre de su mejor amigo Jake. Oh, Emily. Hola. Laura sonrió tímidamente, sin saber muy bien cómo iniciar la conversación. Emily se quedó quieta. Su mirada se detuvo por un momento en Laura, tratando de comprender lo que estaba pasando. No esperaba verla. Laura era una mujer amable, un poco mayor que ella, pero con esa gracia que combinaba tanto fuerza como vulnerabilidad. A pesar de eso, Emily siempre había sentido una ligera distancia entre ella y la madre de Jake. De alguna manera, nunca habían mantenido una relación muy cercana, aunque se encontraban a menudo en las celebraciones familiares. Hola Laura, no esperaba verte, dijo Emily, tratando de que su voz no sonara demasiado sorprendida. Claro, pasa. Laura se quedó un poco quieta en el umbral, como si no estuviera segura de si debía entrar o no. Emily dio un paso al lado, dejándola pasar. Gracias, dijo Laura, entrando y quitándose el abrigo. Es solo que estaba cerca y pensé, ¿por qué no pasar? Todo parece tranquilo y no quería quedarme sola en casa. Emily asintió, sin saber cómo reaccionar aún. Laura se quitó los zapatos y entró en la cocina. Emily la observó, sin saber qué decir. Aunque estaba contenta de ver a Laura, la situación también le parecía un poco extraña. Pensó que tal vez solo era una coincidencia, pero esa incomodidad no desaparecía. ¿Quieres algo?, preguntó Emily quedándose junto a la mesa, tratando de aliviar la atmósfera. Yo ya cené, pero puedo ofrecerte algo. Laura miró la cocina. Su mirada pasó suavemente por los platos que estaban ordenados en la mesa. No, gracias, no tengo hambre, respondió Laura con una sonrisa. Solo, ya sabes, pasé un momento. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Emily respondió que todo estaba bien, pero sintió una extraña ligereza en su pecho. La incomodidad parecía impregnar el espacio, dejando una sombra indefinida en el aire. Le resultaba incómodo seguir hablando de trivialidades cuando frente a ella estaba una mujer que claramente estaba pasando por algo, pero que parecía demasiado orgullosa para abrirse de inmediato. Se sentaron en la sala, y la conversación continuó sobre cosas cotidianas. Lo que cada una había hecho durante la semana, cómo estaba Jake, y, a pesar de estos temas familiares, la atmósfera seguía siendo extraña. Emily sentía que Laura buscaba algo más en la conversación, algo importante, pero no lograba expresarlo con palabras. ¿Qué sería eso? El salón se volvió aún más silencioso. Laura estaba sentada frente a ella, con las manos juntas sobre las rodillas, como si estuviera esperando una señal para empezar a decir algo importante. Emily volvió a sentir lo extraño que se estaba volviendo todo. Le gustaría que la conversación fuera más ligera, más casual, pero algo en esa visita no le daba tranquilidad. Laura claramente no se sentía tan segura como de costumbre y parecía estar buscando las palabras adecuadas. Probablemente llegué demasiado de repente, dijo Laura acariciando el borde de su suéter. Simplemente quería un poco de... ¿Cómo decirlo? Cambiar de ambiente. A veces es difícil quedarse en casa, especialmente cuando todo a tu alrededor te recuerda cosas con las que no sabes cómo lidiar. Emily inclinó un poco la cabeza, sumida en sus palabras. Notó que Laura evitaba su mirada. Tal vez esto era algo más que simplemente querer charlar. Emily sospechaba que Laura estaba atravesando algo, pero no podía entenderlo completamente. Puedes contarme todo lo que quieras, dijo suavemente, sintiendo que era el momento adecuado para darle a Laura el espacio necesario para abrirse. Laura parecía no esperar esa reacción. Se quedó en silencio, como si estuviera sopesando sus palabras. Luego, finalmente dijo, Pues yo... A veces siento que todo se va acumulando. La vida, ya sabes. Todo cambia tan rápido y yo siento que estoy atrapada en un solo lugar. A veces solo quiero que alguien me escuche, sin juzgar. Por eso vine a verte. Emily sintió como su corazón se apretaba un poco. Sabía que Laura siempre había sido una mujer fuerte y nunca mostraba su debilidad.
Pero ahora algo en sus palabras la hizo comprender que detrás de esa seguridad externa había algo mucho más profundo, algo con lo que ella misma probablemente podría lidiar solo en solitario. Pero Laura, al parecer, decidió que no podía seguir estando sola. Te entiendo, dijo Emily, su voz ahora más suave. A veces también quiero estar en silencio y olvidarme de todo. Trataba de no decir demasiado, sabiendo que en esos momentos lo importante no era dar consejos ni intentar arreglar las cosas, sino simplemente estar allí. Laura la miró, como agradecida por la comprensión. Yo no sé por qué es tan difícil, continuó Laura, su voz ahora un poco más baja. Es solo que cuando has estado caminando por un mismo camino durante tanto tiempo y luego te das cuenta de que no sabes qué hacer a continuación, es difícil aceptar eso. Y por más que lo intentes, esa sombra siempre está a tu lado. Laura no hablaba de algo concreto, pero sus palabras estaban llenas de sentimientos no expresados que finalmente encontraban salida. Emily entendió que esa visita inesperada no había sido una simple casualidad. Laura no había venido sin más. El silencio continuó durante varios minutos hasta que Laura se levantó y se acercó a la ventana. Las nubes oscuras que cubrían el cielo se cernían sobre la ciudad y la ligera lluvia dejaba marcas en el cristal. Laura permanecía allí, como perdida en sus pensamientos, sin notar lo que sucedía a su alrededor. Emily la observaba sin saber qué decir, cómo reaccionar correctamente. Sentía que algo estaba cambiando entre ellas, pero no lograba entender exactamente qué. De repente, Laura se giró hacia ella. En sus ojos había un brillo especial que Emily no podía ignorar. Laura dio unos pasos hacia ella, y, a pesar de toda la incomodidad de la situación, Emily no pudo apartar la mirada. Todo sucedió tan rápido que no tuvo tiempo de entender lo que había ocurrido. Laura parecía, por un momento, haber perdido el control de sí misma, como si algo dentro de ella se hubiera roto y saliera a la superficie. Sin palabras, sin advertencia, Laura se acercó más y, por un segundo, apenas un instante, se besaron. Ambas se separaron rápidamente. El tiempo pareció desacelerarse y el silencio se volvió casi tangible. Emily sintió cómo su pecho se apretaba por una mezcla de emociones. Por un lado, no entendía lo que acababa de ocurrir, pero por otro lado, sabía que Laura había experimentado algo importante. Las emociones que había intentado ocultar ahora estaban a flor de piel. Laura se quedó un poco apartada, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Su rostro se sonrojó y sus ojos evitaron la mirada de Emily. Lo siento, no quería... comenzó Laura, pero sus palabras se atascaban en su garganta. Emily no sabía qué responder. Sentía como sus propios pensamientos se volvían confusos. Sus instintos le decían que debía mantener la calma, no sacar conclusiones precipitadas. Pero aún así, era difícil controlar el caos interno. No era lo que esperaba, y tal vez precisamente esto era lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Laura, dijo en voz baja, tratando de ordenar sus pensamientos. No sé qué decir, pero entiendo que necesitabas hacerlo. Tú estás pasando por algo, pero tal vez deberíamos tomarnos un tiempo para pensar. Esto ha sido demasiado inesperado, y no estoy lista. Laura asintió, como si estuviera justificando sus acciones. Dio un paso atrás, como si comprendiera que había cruzado una línea invisible. Perdóname, no pensé... Pensé que esto me ayudaría de alguna manera, pero ahora me doy cuenta de que todo es mucho más complicado de lo que esperaba. Tienes razón, necesito tiempo para entenderlo. Emily sintió una sensación de alivio, aunque no sabía cómo se desarrollaría su relación en el futuro. Pero había algo que sabía con certeza. En ese momento se había dicho algo, aunque no fuera con palabras. Después de que Laura dio un paso atrás, el aire en la habitación pareció volverse más ligero. Laura, aún de pie junto a la ventana, suspiró y parecía estar tratando de ordenar sus pensamientos. No sé por qué pasó esto, dijo, su voz suave y llena de pesar. Me costaba mucho mantener todo esto dentro de mí. Creo que tal vez fue un intento de encontrar una salida. Simplemente necesitaba sentir apoyo, y pensé que tú lo entenderías.
Emily se sentó al borde del sofá, sin saber qué responder. Sus pensamientos se agolpaban en su cabeza. Le costaba entender cómo debía comportarse. Laura era una mujer que estaba pasando por una lucha personal. Pero, ¿cómo debía actuar ella en ese contexto? ¿Qué sentía realmente? ¿Por qué todo había cambiado tan de repente? Entiendo que estás pasando por algo, respondió Emily en voz baja, y me alegra que confíes en mí con tus sentimientos. Pero esto es, de alguna manera, extraño para mí, Laura. Nunca fuimos cercanas y no esperaba que buscaras apoyo precisamente en mí. Laura, como si hubiera escuchado sus palabras, negó con la cabeza. Tienes razón, no debí haber actuado así, pero a veces siento que el mundo entero está en mi contra. ¿Sabes cómo es, verdad? Cuando quieres creer que hay alguien cerca que no te juzga, alguien que está simplemente ahí para ti. Y me equivoqué al esperar eso de ti. Emily sintió como su propio corazón comenzaba a reaccionar ante las palabras de Laura. Recordó cuántas veces ella misma había buscado apoyo, sin saber a quién acudir. Cuántas veces le había faltado simplemente la presencia de alguien cerca para no sentirse sola. Laura era una de esas personas que, a pesar de su fuerza e independencia, también necesitaba algo sencillo y humano. No te juzgo, Laura, dijo Emily con una suave determinación en su voz. Entiendo que no sabías cómo manejarlo sola, pero no estoy lista para ser la persona que resuelva tus problemas o te dé respuestas. Puedo estar cerca si quieres hablar, pero es importante recordar que nadie puede resolver todas tus cuestiones por ti. Laura se giró y la miró, como si finalmente se diera cuenta de que Emily realmente quería entenderla, no rechazarla. No respondió de inmediato, pero su mirada se suavizó, se volvió menos cautelosa. Gracias, dijo finalmente. No puedes imaginar cuánto necesitaba escuchar eso. No esperaba que estuvieras tan tranquila, que lo entendieras. Es como un soplo de aire fresco. Emily sintió como sus hombros se relajaban un poco. No sabía qué pasaría después, pero ahora, cuando Laura se había abierto, aunque fuera parcialmente, esa noche dejó de ser solo una visita casual. Era una oportunidad para que ambas mujeres comprendieran algo importante sobre sí mismas y entre ellas. Ahora, Laura ya no parecía ajena. Era tan humana como Emily, con preocupaciones, dudas y miedos que no se ven a simple vista. Emily entendió que necesitaba tiempo para aceptar todo esto, pero tal vez ella podía ser la persona que estaría allí cuando más se necesitara. ¿Quieres quedarte o necesitas volver a casa? Preguntó Emily, sintiendo cómo crecía su deseo de apoyar a Laura en ese momento. Podemos quedarnos aquí. Hablar de cualquier cosa, no necesariamente algo importante. O, si prefieres, puedo simplemente quedarme en silencio contigo. Laura sonrió, y sus ojos, llenos de gratitud, reflejaron calma. Me quedaré. Por favor, vamos a sentarnos. El reloj en la pared parecía moverse lentamente. Su tic-tac llenaba la habitación con un suave murmullo. La noche no tenía prisa, y el tiempo se volvía algo más fluido y natural. Laura y Emily estaban sentadas frente a frente, con tazas de té en las manos, sin saber cuánto duraría esa noche. Pero ambas sentían que la conversación que habían comenzado no podía ser breve ni superficial. Finalmente, Laura habló, su voz tranquila pero con un matiz de profunda fatiga interna. A veces siento que siempre estoy tratando de encontrar la respuesta a la misma pregunta. ¿Hacia dónde voy? Estoy acostumbrada a ser fuerte, a guardármelo todo, a no mostrarle a los demás lo difícil que es para mí. Y luego llega el momento en el que te das cuenta de que ya no puedes seguir callando, que la carga interna se vuelve demasiado pesada. Emily la escuchaba sin interrumpir, comprendiendo que Laura en realidad no solo buscaba consuelo, sino que quería ser entendida. Emily recordó sus propios momentos de duda, cuando también se preguntaba en qué momento se había perdido, tratando de agradar a los demás y seguir las expectativas ajenas. Entiendo, respondió Emily y su voz se volvió suave y reconfortante. Hay momentos en los que te das cuenta de que todo lo que has hecho no es tu vida. Has seguido caminos ajenos, reglas ajenas. Y, sinceramente, creo que muchas veces tememos que, tal vez, no hemos vivido, sino que simplemente hemos existido. Laura inclinó ligeramente la cabeza, su mirada pensativa. Sabes, he pensado mucho en lo fácil que es olvidar lo que realmente importa.
como si viviéramos en un mundo donde todos tienen prisa, donde todo está programado. Y por dentro, en realidad, hay tantos sentimientos no expresados, pensamientos no dichos. Y cuando intentas seguir el ritmo de los demás, olvidas que no quieres ser parte de esta carrera. Emilia sintió. Su corazón se llenó de una extraña pero cálida empatía por Laura. Comenzaron a entender que lo que Laura estaba viviendo no era algo ajeno. Todos, en algún momento, nos encontramos en esos lugares donde nos perdemos, donde nuestro mundo interno parece ajeno. Creo que cada uno de nosotros llega a esta comprensión en algún momento, dijo Emily. Nos damos cuenta de que no hay que apresurarse. Entender que lo importante no es vivir según las reglas de los demás, sino vivir según las propias. Y no tener miedo de admitir lo que sientes. A veces, simplemente tienes que detenerte y preguntarte, ¿qué es lo que realmente quieres? Laura sonrió, pero esa sonrisa estaba llena de gratitud. No esperaba que en esa conversación nocturna encontraría no solo apoyo, sino también la oportunidad de ver su vida desde otro ángulo. Tal vez esta visita no fue solo una casualidad, sino una oportunidad para repensar algo. Tienes razón, dijo Laura. Tal vez debería detenerme un poco, hacerme preguntas y encontrar una respuesta que no esté relacionada con lo que esperan de mí. Yo no quiero seguir estando perdida. Emily sintió que entre ellas nacía algo importante. No solo simpatía o una coincidencia, sino un verdadero momento de entendimiento mutuo que se profundizaba. Hablaban de la vida, de sus complejidades y de lo importante que es aprender a dejar ir nuestros miedos. Emily sentía que algo en su alma también estaba cambiando, como si estuviera encontrando algo que le faltaba. No estás sola, Laura, dijo con tranquila certeza. Todos nos perdemos a veces, y está bien. Lo importante es no tener miedo de detenerse y mirar a tu alrededor. Laura suspiró suavemente, liberando algo que había guardado dentro. Ahora, sentada con Emily, sentía que quizás este momento se había convertido en un punto de inflexión. A la mañana siguiente, Laura no salió de los pensamientos de Emily. Seguía pensando en cómo, de manera inesperada, esa visita se había convertido en un punto de inflexión para ambas. La conversación que habían tenido había dejado una huella profunda en su alma, y la sensación de que Laura era una persona con experiencias similares no solo fue un consuelo, sino una revelación. Tal vez esa era la conexión que le faltaba a Emily para sentir una verdadera conexión con alguien. Al día siguiente, Emily decidió probar algo nuevo. Hacía tiempo que pensaba en el yoga, pero nunca se había decidido. Finalmente, se inscribió para clases individuales en un estudio local, decidiendo que había llegado el momento de dar nuevos pasos. Las clases comenzaban temprano en la mañana, y Emily, un poco nerviosa, llegó al estudio, donde fue recibida por una chica amable en la recepción. La atmósfera del estudio era cálida, con una luz suave y un ligero aroma a aceites esenciales. Emily estaba algo nerviosa, pero sentía cómo el silencio y la calma de ese lugar comenzaban a tranquilizarla. Cuando finalmente entró su instructora, Emily sintió una ligera sorpresa. Era Laura. Estaba de pie en la puerta, vestida con ropa deportiva, con una sonrisa amable pero un poco desconcertada en su rostro. Laura vio a Emily y sus miradas se encontraron. ¿Tú? Laura se acercó un poco avergonzada. No pensé que te encontraría aquí. ¡Qué sorpresa! Emily sonrió en respuesta, no esperando encontrar a Laura en un lugar como ese. Era como si fuera una continuación de su conversación de la noche anterior, pero en un contexto completamente nuevo. Yo tampoco pensaba que serías tú, respondió Emily, sintiéndose un poco avergonzada, pero, al mismo tiempo, aliviada. Ese era justo el momento en el que era más fácil afrontar la situación con una sonrisa. Simplemente quise probar algo nuevo. Perfecto, asintió Laura. Esto será interesante. Creo que no nos será difícil encontrar un punto en común. Su voz sonaba segura, pero había una ligera inseguridad, como en la conversación de ayer. Emily sintió que Laura buscaba estabilidad, pero también deseaba algo nuevo en su vida que pudiera ayudarla a lidiar con sus propios pensamientos y sentimientos. La clase comenzó. Laura los guió a través de varias asanas, mostrando posturas simples pero efectivas. Emily intentaba no pensar demasiado en lo que ocurría a su alrededor,
y se concentraba en su respiración. Con cada movimiento sentía cómo su cuerpo se relajaba. El yoga parecía ser justamente lo que necesitaba para liberarse de los pensamientos y sentirse presente en el momento. Al terminar la clase, cuando ya estaban por finalizar, Laura se acercó a Emily y sonrió suavemente. No fue tan aterrador como pensaba, dijo. Parece que las dos estábamos buscando algo que nos ayudara a regresar a nosotras mismas. Emily asintió, sintiendo cómo su estado emocional se volvía más ligero. Siempre pensé que el yoga no era para mí, pero resulta que realmente necesitaba algo tranquilo, algo que me ayudara a soltar todo lo innecesario. Laura sonrió, y esa sonrisa era más sincera que nunca. Fue un momento en el que ambas comprendieron que, a pesar de sus diferencias y todo lo que habían vivido, ahora algo común en sus vidas las unía aún más. Con cada nueva clase, Emily y Laura se volvían cada vez más seguras de sus movimientos. El yoga, como resultó ser, era la herramienta que no solo les ayudaba a mejorar su forma física, sino que también liberaba sus mentes con cada sesión. Aparecía un nuevo ritmo en su comunicación, cada vez más ligero y sin esfuerzo. Comenzaron a compartir experiencias personales, sin miedo a abrirse. Laura empezó a hablar sobre cómo su vida había cambiado después del divorcio, cómo se había perdido a sí misma buscando estabilidad. Confesó que, a veces, sentía como si su vida se hubiera vuelto ajena, como si hubiera perdido su propósito. Pero las clases de yoga empezaron a traerle calma, y cada sesión se convirtió en un pequeño paso hacia el entendimiento de que tenía que seguir adelante para encontrar la armonía interna. Emily, por su parte, también sintió cómo su actitud hacia la vida cambiaba. Comenzó a comprender que muchos de sus problemas eran causados por el hecho de que intentaba complacer demasiado a los demás. No se permitía ser ella misma, temía los errores y la incertidumbre. El yoga le ayudó a darse cuenta de lo importante que es aceptarse, no evadir los momentos difíciles, sino enfrentarlos con el corazón abierto. Un día, después de una clase, cuando estaban sentadas en una cafetería cerca del estudio de yoga, Laura, al notar lo mucho que había cambiado su estado, dijo: «Sabes, creo que en realidad hemos aprendido mucho juntas en este tiempo. No vamos a resolver todos nuestros problemas en un día, pero parece que al menos hemos comenzado a hacernos las preguntas correctas». «Sí, tal vez ese sea el paso más importante», respondió Emily. «Comenzar a hacernos las preguntas correctas, y lo más importante es no tener miedo de buscar las respuestas. Puede que no siempre sean lo que esperábamos, pero ese es precisamente el camino que tenemos que recorrer». Laura asintió. Sus ojos se llenaron de una suave luz de comprensión. «Creo que todos estos cambios que estamos experimentando no son una casualidad. Nos encontramos en el momento adecuado. Y, ¿sabes? He comenzado a sentir que puedo empezar algo nuevo en mi vida. No porque alguien me lo haya dicho, sino porque entendí que puedo. Esa es una gran realización». Emily también sintió esa ligereza por dentro. En algún momento, todo empezó a encajar, como un rompecabezas que de repente se armó. «Me alegra que lo hayas entendido. Y me alegra estar a tu lado, incluso si a veces no entiendo cómo todas las respuestas se irán colocando en su lugar. Pero eso está bien». Continuaron conversando, y con cada palabra sentían cómo su conexión se fortalecía aún más. Pero ya no como conocidas, ni como simplemente personas que se encontraban en encuentros casuales, sino como dos personas que habían vivido algo juntas y ahora se comprendían de verdad. Al final, su historia no terminaba con un gran final, sino con un silencioso acuerdo de que cada nuevo comienzo es el resultado de lo que elegimos. Y aunque el camino aún quedaba largo, Emily y Laura estaban listas para recorrerlo juntas, apoyándose mutuamente, encontrando fuerzas dentro de sí para dar nuevos pasos. El crecimiento interno no estaba tan lejos como pensaban en su momento. Pasaron varias semanas desde que Laura y Emily comenzaron a practicar yoga. Sus encuentros no cesaban. Después de cada clase continuaban compartiendo sus experiencias, éxitos y fracasos, y su comunicación se volvía cada vez más abierta y sincera. Emily empezó a notar cómo su percepción de la vida cambiaba. Todo lo que antes le parecía demasiado importante o aterrador ahora se veía más claro y sencillo. Comenzó a dar pequeños pasos hacia seguir sus propios deseos,
en lugar de ajustarse a las expectativas ajenas. Y Laura, aunque seguía siendo la misma mujer amable, pero algo perdida, empezaba a sentirse más segura de que podía empezar de nuevo. Un día, después de otra clase, cuando estaban sentadas en el estudio, bebiendo agua y descansando, Laura le propuso a Emily algo poco común. ¿Alguna vez has pensado en ir a algún lado? Cambiar de entorno, quizás por unos días. Pensaba que sería útil para nosotras salir de la rutina. Simplemente tomar un descanso de todo. Emily levantó la mirada sorprendida. ¿Ir? ¿A dónde exactamente? Laura sonrió. Simplemente a algún lugar donde pudiéramos concentrarnos en nosotras mismas. Encontré un pequeño hotel en las montañas. Tiene todo lo necesario para relajarse y simplemente estar en silencio. No tiene que ser un lugar lejano. A veces basta con cambiar de ambiente para entender lo que realmente te falta. Emily pensó por un momento. La idea de viajar siempre le había parecido algo lejano y postergado. A menudo se decía que no tenía tiempo para descansar, que siempre había algo que hacer, que siempre tenía que trabajar o lidiar con los problemas cotidianos. Pero ahora Laura le proponía algo simple, sin grandes esfuerzos y, lo más importante, sin la sensación de culpa por cuidarse a sí misma. ¿Sabes? Puede que sea una buena idea, dijo Emily, y en su voz había una ligereza, como si finalmente hubiera llegado el momento de algo nuevo.